Sean todos muy bienvenidos. Qué alegría encontrarnos en esta noche para acercarnos a la palabra del Señor y dejar que sea la palabra del Señor la que nos instruya, la que nos oriente, la que nos encamine. Que sea la palabra del Señor la que nos vaya dando luz. A todos los que han venido llegando, muy bienvenidos. Nos gozamos de que puedan estar acá. Si usted está allí conectado por YouTube, será importante que nos regalen un saludito para nosotros reconocerlo y por allí entrar en algún tipo de diálogo. Si usted tiene algún aporte, alguna pregunta o una palabra que quisiera compartir con el grupo, puede hacerlo. No solamente lo leeremos los que estamos aquí presentes, sino que también estarán leyendo los que estarán viendo este programa de aquí en adelante en su grabación en YouTube. Así que ahí le queda pues la invitación para que nos regale un saludito, una palabra de ánimo, un aporte, alguna pregunta, inquietud que va surgiendo. Y estamos en este proceso de ir creciendo en algo que hemos llamado la verdadera piedad. Y hoy estaremos hablando de un llamado que nos hace la Escritura y es como un imperativo, una orden, un desafío. Y es ejercítate en la piedad. Otras traducciones dicen disciplínate, ¿sí? Es una disciplina, es algo en lo que debemos hacer esfuerzo por dedicarnos. Ejercítate en la piedad, dicen unas traducciones, ¿sí? Entrénate, dice la Nueva Traducción Viviente. Ese es el llamado que nos hace el Señor en su palabra. Y ese es el desafío que todos nosotros tenemos. Y es una oportunidad entonces de parte del Señor para que hoy estemos allí pensando en este desafío del Señor. Y recuerde, por favor, prepararse un cafecito. Es un buen momento para tomarse un café, sentarse con la Biblia, un cuaderno, un lápiz allí dispuesto, su celular o su computador o su televisor allí enfrente, viendo usted y participando de este tiempo de aprendizaje en la palabra del Señor. Vamos entonces a colocar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita crecer. Allí donde usted está, le invito para que incline su rostro y nos coloquemos delante del Señor, confiando que el Señor está con todos nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu buen cuidado, tu pastoreo. Y ahora, Señor, que nos disponemos a estudiar tu palabra, síguenos ayudando, Señor. Permítenos crecer en este acercamiento a tu palabra y que sea esta una oportunidad para bendecirte, Señor, y para efectivamente crecer en lo que tú nos estás llamando, a la piedad. Sí. Ahí les queda entonces la invitación. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en su palabra con relación a la piedad? Y es allí donde nos hace el Señor, nos va haciendo ese desafío. Ejercítate en la piedad, como les decía hace un momento. Cuando nosotros pensamos en la piedad hoy y nos dicen que somos una persona piadosa, ¿cómo lo asumimos? ¿Cómo lo asumimos? ¿Sí? Es posible que no, dependiendo del lugar donde estemos, podamos sentirnos cómodos o incómodos con la expresión. Porque si es un contexto fuera de la iglesia, entonces es posible que nos sintamos incómodos porque está como muy relacionado a la idea de alguien que no comete ninguna falta, que es un santurrón, que no vive sino para Dios y se pierde de todos los placeres y deleites del mundo. Posiblemente esa sea parte de la visión que haya fuera de la iglesia. Si nos acercamos a pensar en la piedad dentro de la iglesia, posiblemente nos sintamos que es un halago, que es un espaldarazo el que nos están dando, que alguien nos diga que somos una persona piadosa. Es posible que sea asumido como un halago, un reconocimiento. Pero ¿a quién le decimos piadoso y por qué? ¿Sí? ¿A quién le decimos piadoso y por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros dirigimos a alguien? Sí, y le decimos piadoso. Porque a lo mejor es un
una persona que lee mucho la Biblia y conoce mucho la Biblia. Bueno, vamos a mirar, hoy vamos a redondear esa idea de piadoso para que nos quede claro, porque la Escritura nos está llamando a ejercitarnos en la piedad. Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? Que sabe mucho de la Biblia, que lee mucho Biblia, que hace su devocional a diario. Vamos a tratar de concretar eso bien. Y esa idea de ser, la posibilidad de que recibamos ese halago dentro del contexto de la iglesia, de ser piadoso, de ser una persona con ciertas características, nos puede hacer sentir bien. Como también nos hace sentir bien que alguien nos diga, por ejemplo, tú eres un buen padre, tú eres una buena madre, tú eres un buen empleado, tú eres un excelente profesional, eres un buen ciudadano, eres un buen vecino. Todas esas cosas nos van a hacer sentir muy bien. Pero quiero dejar algo claro a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura es que todo esto de ser un buen padre, buen ciudadano, buena madre, buen hijo, buen profesional, bueno en todo, en realidad no importa mucho si no somos, si ese ser buen padre, si ser buena madre, si ser buen vecino, si ser buen profesional, si ser buen creyente, si ser buen miembro de la iglesia, si ser bueno en lo que hacemos, no es el resultado de la piedad. ¿Queda claro? Es que es posible que yo sea buen padre, pero no sea piadoso. Y es lo que vamos a tratar de revisar hoy. Es posible que yo sea un buen vecino, colabore con todos, esté presto a ayudar, a tenderle la mano, pero no sea piadoso. Entonces acá es donde quiero invitarles en esta introducción a reflexionar qué es lo que nos hace sentir a nosotros en realidad bien. ¿Cuál es el espaldarazo que estamos esperando? Que nos digan que somos buenos vecinos, buen padre, buena madre, un buen líder en la iglesia. Eso en realidad no importa mucho si al mismo tiempo no somos personas piadosas. O si lo quiere ver de esta forma, si esto no es el resultado de ser una persona piadosa. Y ya lo estaremos viendo en el desarrollo de lo que vamos a estar trabajando hoy. En el Nuevo Testamento la idea de piedad y piadosa aparece en un par de veces, no es muy frecuente. La palabra piedad, piadoso, no es muy frecuente, ¿sí? Pero lo que es cierto es que nosotros en toda la Biblia vamos a encontrar las instrucciones para la vida piadosa. Y la Biblia completa es un libro que nos habla sobre la piedad. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. No nos está constantemente mencionando la palabra piedad, piadoso, pero sí nos va a estar a nosotros dando todo lo que necesitamos saber sobre la piedad y nos va a dar las instrucciones sobre cómo es que nosotros debemos vivir esa piedad. Nos va a dar las instrucciones. Y vamos a acercarnos al texto bíblico que es el texto bíblico del punto de partida de estas reflexiones que vamos a iniciar. Y 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, lo voy a leer en dos versiones para que ustedes puedan tener allí, puedan ampliar un poquito el concepto de la piedad. Observe lo que dice. Rechaza las leyendas profanas. Estoy leyendo el versículo 7 del capítulo 4 en Nueva Versión Internacional. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Cuidado, no vaya a pensar de que, mire, la Biblia dice que nosotros no debemos hacer ejercicio físico. No, hay que hacerlo. Le invito a que todos los días vaya, saque un momento, si no puede trotar, si no puede montar en bicicleta, hacer un ejercicio como este, vaya y salga a caminar, haga algo, 2 o 3 días en la semana, 4 días en la semana, haga algo. Pero el texto no está descalificando la idea de hacer el ejercicio físico. Está hablando de algo en lo que nos concentramos y que se deja de lado lo principal. Recuerda con lo que iniciamos, ¿no? Ahí le va dando algunas
puntadas a lo que veníamos viendo, ese espaldarazo: tú eres un buen ciudadano, tú eres un buen hijo, tú eres un buen padre, tú eres un buen honesto, eres un buen empleado, eres un buen profesional. ¡Qué buen líder eres! ¡Qué buen líder eres! Eres un hombre proactivo, eres una mujer proactiva que aporta. ¡Wow! Eso nos gusta. Puede ser todo eso. En realidad eso importa poco si no es la consecuencia de ser una mujer o un hombre piadoso. Esa es la insistencia de la Escritura. ¿Sí? La Nueva Biblia de las Américas, ustedes también lo van a tener aquí en la pantalla para que lo puedan leer conmigo. La Nueva Biblia de las Américas es una Biblia que he venido usando y a la que he hecho en varias oportunidades referencia. Parece que es una muy buena traducción. Dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo. Entre paréntesis coloqué la palabra ejercítate. No es, la Biblia no dice ahí ejercítate, la nueva traducción, la Nueva Biblia en las Américas traduce la palabra ejercítate como disciplínate a ti mismo. Yo le puse entre paréntesis la palabra ejercítate para la piedad. Disciplínate. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿Qué tal el texto bíblico cómo nos va desafiando la Escritura en ese llamado de disciplínate, ejercítate? Y es un mandato, es un llamado, es un imperativo, es una orden, es un movimiento que el Señor, a través del apóstol Pablo, inspirando al apóstol Pablo, está moviendo a Timoteo y también a nosotros nos está haciendo este serio llamado. Pablo va a hablar en varias oportunidades de la piedad, y de hecho hoy vamos a estar tocando algunos textos de Pablo, sí, revisando. No vamos a concentrarnos en un solo texto, sino que vamos a extendernos para tratar de comprender el concepto de piedad en el Nuevo Testamento. Cuando nos acercamos a a Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, ¿sí? Y allí va a decirnos: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Estoy leyendo, no está escrito en la presentación, pero aquí lo estoy leyendo. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En estos versículos, Pablo lo que está condensando es la esencia de la vida cristiana. Condensa la esencia de la vida cristiana. Deténgase a mirar. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Está condensando. Y está diciéndonos que esa vida hay que desarrollarla. Y usa la expresión mientras, dando la idea de que algo viene. ¿Sí? Algo viene. La Nueva Biblia de las Américas va a decirlo de esta manera: enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debe vivir el creyente? Sobria, justa y piadosamente. Y habla de una esperanza, ¿no? Que es lo que lo sostiene en ese peregrinar, en ese tipo de vida, en esa forma de vida que el Señor nos está diciendo que debemos cultivar. Y es esa esperanza la que lo va sosteniendo, el creyente lo va sosteniendo, ¿sí? Inclusive Pablo, cuando hace una descripción de su trabajo ministerial en Tito capítulo 1 versículo 1, va a dejar claro, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad.
En esa descripción, en esas palabras, Pablo está haciendo una descripción de su trabajo ministerial. ¿Sí? Pleno conocimiento de la verdad, escogido de Dios y al pleno conocimiento. ¿Sí? Que es según la piedad. O sea, su ministerio está ejercido, está desarrollado en toda piedad. No hemos entrado todavía a definir el concepto de piedad, pero aquí estamos avanzando. ¿Cómo es que el Señor nos está desafiando? Que la piedad no es solamente un artículo de lujo, porque a veces pensamos que la piedad es un artículo para lucirlo cuando estamos haciendo algún ejercicio dentro de la iglesia. No, es que tenemos que ir vestidos como santitos hoy a la iglesia, porque me toca cantar. Hoy debo hacer algo dentro de la iglesia, entonces hoy debo vestirme de santidad. No, no es un artículo de lujo la santidad, no es un artículo de lujo la piedad. En ninguna parte de la Escritura va a decirlo de esa manera. No es un artículo de lujo. ¿Sí? Pablo en 2 de Timoteo, que es la carta donde vamos a encontrar varios textos bíblicos relacionados con la piedad. Ahí les puse una lista, ¿sí? No la vamos a leer todos, pero y es más amplia la lista de lo que ustedes la tienen allí. Y todos van, en 1 de Timoteo, todas van a hablar. Esos versículos todos están relacionados con la piedad, ¿sí? Por ejemplo, la primera cita del 1 de Timoteo 2.2 dice, por los reyes, dice que debemos orar por los reyes y por los que están en autoridad. Y mire, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Orar por las autoridades para que podamos vivir. Sí. Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, por nada tengas que ver con las fábulas profanas, ya lo leímos, sino más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Ya lo habíamos leído, fue el texto con el que nosotros iniciamos este espacio y estuvimos allí tratando de revisar qué es o de introducir el tema de la piedad. El capítulo 6, versículo 11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia y la piedad. Sigue la justicia, es algo que el creyente debe seguir, es un camino que el creyente debe transitar. Es un camino que el creyente debe transitar, no que posiblemente transite, no, debe transitar, ¿sí? Huye de estas cosas. Tendrías que leer el texto anterior para que te des cuenta qué es lo que está ampliando el apóstol, para que amplíes qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Sí? Ese es el llamado del Señor. Sigue para todos nosotros. Pero la piedad, estoy leyendo el 6.6, capítulo 6, versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. La piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Algún día quisiera que tocáramos el tema del contentamiento cristiano, porque creo que vivimos en una época en la que el cristiano, me parece, vive como inconforme, y la escritura hay una enseñanza que se desarrolló muy bien, la desarrollaron muy bien en principio de la Reforma. Los puritanos lograron desarrollar la doctrina del contentamiento. Vivir seguros, contentos, felices, gozosos, en que lo que estamos viviendo está en las manos del Señor y lo que Dios está permitiendo que vivamos. Creo que hoy las doctrinas nos enseñan a vivir más con una actitud más de reclamo, de resistencia a la voluntad de Dios. Y es que usted cree que la voluntad de Dios es que yo viva esto que estoy viviendo, yo merezco algo mejor. Yo soy digno de algo mejor. Creo que no es una doctrina bíblica. Creo que no corresponde a la enseñanza del Nuevo Testamento. Creo que no corresponde
a lo que Dios nos enseña en su palabra. No corresponde. Ese tipo de enseñanzas muy comunes hoy, ¿sí?, no están alineadas a la palabra del Señor, ¿sí? Y por eso habla de es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, la piedad, ¿sí? Y terminamos con el 4.8. Lo leí no en el orden, allí está no están en orden las citas en términos de ir, pero sí están como tratando de hacer una secuencia de qué es lo que quiere comunicarnos. Porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo. Y nosotros que a veces pensamos que algo como la piedad puede ser como un estorbo para disfrutar de ciertas cosas, porque eso de piedad tiene que ver como con santidad, como con uno tiene que comportarse bien, ¿sí? Me llama la atención que hay una persona con quien me despido y le digo, manéjese bien, y siempre me dice, no estoy segura, porque manejarse bien no siempre es disfrutar. Es difícil el asunto, ¿no? No siempre es pasar bueno. Y creo que es parte de la manera en cómo nosotros vivimos hoy, ¿sí? La manera en cómo nosotros concebimos el asunto. Pedro, en su segunda carta, acabamos de mirar a Pablo, Pedro, en su segunda carta, ¿sí?, en la segunda carta, nos va a enseñar, nos va a estar diciendo, ¿sí?, lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Recuerda que Pablo también habla de la piedad e invita a vivir la piedad con una expectativa. Ahora Pedro también toma la misma idea. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como en un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Escuche bien. Ya que todo será destruido de esa manera, nosotros tan apegados a los bienes materiales y tan dependientes de ellos, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Usted dirá, pero ahí no dice piedad. Permítanme leo el versículo 11 en la Nueva Biblia de las Américas, porque la palabra piedad en el original sí está allí, solo que la Nueva Traducción Viviente lo traduce de otra forma. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? ¿Y piedad? ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? ¿Cómo debemos vivir? Pedro nos dice, ¿cómo debemos vivir frente a esta realidad de que esto a lo que estamos tan aferrados va a desaparecer? Bueno, pensamos que este es nuestro cuarto de hora y hay que apegarnos a esto y hay que aferrarnos a esto. La Escritura nos va a decir, cuidado, porque hay que vivir de una forma santa y piadosa. Así hay que vivir, de una forma santa y piadosa. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es que hoy estamos nosotros disfrutando la vida, viviendo este peregrinar? ¿Cómo lo estamos viviendo? Para Pedro, ese hecho es trascendental. Es tan trascendental Pablo también lo menciona, ya lo dijimos. Es tan trascendental el hecho para la historia de que va a llegar un momento en el que todo será destruido, que eso es lo que debe impulsar al cristiano a vivir de una forma santa y piadosa. ¿Sí? Y aquí entramos al deber de todo cristiano.
¿Y por qué hablar del deber de todo cristiano? Porque nosotros a veces pensamos que esto de la piedad corresponde como a unas almas muy distinguidas dentro de la iglesia, a unas personalidades muy calificadas en ciertos atributos y dones y toda la cosa. Quiero decirle que estos versículos que hemos leído nos ayudan a entender, porque Pedro está escribiendo a una comunidad, de hecho, que está viviendo momentos críticos. Léase la primera carta y léase la segunda carta de Pedro. Y lea por ahí derecho la primera carta de Timoteo, que hace tantas veces alusión a la piedad. Y está escribiendo para que Timoteo viva de esta manera en medio de esta comunidad y también motive y movilice a la iglesia a vivir de esa manera. Porque Timoteo está pastoreando la iglesia de Éfeso. ¿Se da cuenta? Que estos versículos nos ayudan a entender que esto de la piedad no es un artículo de lujo, no es algo que es propio de algunas personalidades muy distinguidas, muy propias, muy calificadas, muy idóneas, como muy elevadas, muy encumbradas, de pronto para ciertas dignidades dentro de la iglesia, el pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los diáconos. De manera que esto de la piedad es para algunos, no es para todos. Y quiero dejar claro que no es un lujo espiritual. Es un privilegio y es un deber del cristiano. Es un privilegio y es un deber del cristiano. Seguir la piedad. No es una opción. No es una opción. Ya lo leímos en Pedro, ya lo leímos en Pablo. No es una opción. No es una opción. No es una opción. Dios nos ha dado todo. Y a todos nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir de esa manera. Mírelo, Pedro lo va a decir de la siguiente forma, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Insisto, Pablo no está escribiendo para una élite de la iglesia, está escribiendo para una comunidad como la nuestra, integrada de seres humanos como nosotros. Para ellos está escribiendo Pedro. La piedad no es un artículo de lujo. No es un artículo de lujo. No es un artículo de lujo. Es un llamado. Es algo que Dios llama. A todos nos llama a vivirlo y nos da todo y a todos nos da lo que necesitamos para vivir piadosamente. ¿Sí? ¿Qué es la piedad? ¿Cómo entendemos esto de la piedad? Porque ya hemos visto que es algo que todos debemos vivir, pero todavía no nos dice qué es la piedad. Vamos a concrete un poco más qué es la piedad. Vamos a concretar. Y vamos a concretar esto con un personaje. Y ese personaje es Enoc. ¿Sí? ¿Quién es Enoc? Enoc es un personaje del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y de Enoc no se nos dice mucho en la Escritura, pero lo que se nos dice es suficiente para entender la calidad de ser humano, de creyente, de hombre de Dios que era Enoc. ¿Y por qué es importante decir que no era una persona muy mencionada en el Antiguo Testamento? Pues es importante porque nos da pie a pensar de que entonces no, seguramente no era uno de esos distinguidos, de esos hombres élites del Antiguo Testamento. Pues está nombrado en la Escritura en dos pasajes que los vamos a mencionar. Y esos dos pasajes nos van a decir qué calidad de hombre era Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24 dice: Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios. Vuelvo a leer el versículo 22. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén.
y tuvo otros hijos e hijas. En total, los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc anduvo, y se repite 2 veces en el pasaje de Génesis. Anduvo con Dios. Y Hebreos, que es un pasaje del Nuevo Testamento, es una cita del Nuevo Testamento, trayendo a memoria quién fue Enoc. Génesis es Antiguo Testamento, Hebreos es Nuevo Testamento, y el escritor de Hebreos trayendo a memoria quién fue Enoc. Mire lo que nos va a decir de Enoc en el capítulo 11, versículo 5. Nos va a decir: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Aquí hay 2 cosas que se unen: anduvo con Dios y buscó agradar a Dios. Si ve lo especial del texto de Enoc, anduvo con Dios y agradó a Dios. Estamos tratando de entender qué es la piedad. Y usted dirá, pero ahí no dice que no usa la palabra piedad. Claro, recuerde lo que dije al comienzo. En el Nuevo Testamento se menciona en algunas oportunidades la palabra piedad. Pero toda la Escritura nos va a dar a nosotros las instrucciones de cómo es que se vive la piedad. Cómo se vive. Y acá tenemos un ejemplo. No está mencionada la palabra piedad ni en Génesis ni en Hebreos. Pero se nos dice cómo caminó este hombre, este personaje, este hombre de Dios, cómo vivió este personaje, cómo caminó. ¿Sí? Nosotros generalmente estamos muy familiarizados con la idea de que la vida o pensamos en piedad en términos de actividades. Para Enoc está muy claro: anduvo con Dios y agradó a Dios. La vida de Enoc estaba centrada en Dios. ¿Para quién era un buen padre? ¿Para quién era un buen profesional? ¿Para quién era un buen ciudadano? ¿Para quién era un buen líder? ¿Para quién? ¿Para sí mismo? ¿Para el aplauso? ¿Para nosotros? ¿Para ser reconocidos? ¿Para el elogio? ¿Para quién? ¿Para quién somos unos buenos padres? ¿Para quién soy un buen ciudadano? ¿Para quién? Enoc tiene su vida centrada en Dios. Y lo que hizo durante todo su peregrinar, 365 años, es que disfrutó, vivió de una comunión con Dios, buscó agradar a Dios en todo. Buscó agradar a Dios en todo. Uno podría pensar que Enoc entonces fue un hombre devoto a Dios. Un hombre devoto. Si usted quisiera una definición de piedad, ahí la tiene. Devoción a Dios. Vivió, anduvo con Dios y agradó a Dios. Eso es piedad. Eso es piedad. ¿Para quién hablamos? ¿Para quién pensamos? ¿Para quién hacemos? ¿Para quién actuamos? ¿Para quién? ¿Para quién soy buen padre? ¿Para mis hijos? ¿Para quién soy buen esposo? ¿Para mi esposa? ¿Para quién soy un buen ciudadano? ¿Para ganarme el aplauso, el reconocimiento, la posibilidad de acceder a ciertos puestos públicos? ¿Para quién soy un buen líder? No, pues para la idea de figurar, ¿no? Para ganarme quizá unas oportunidades en la iglesia de reconocimiento. ¿Para quién soy un buen vecino? ¿Para quién? Enoc buscó, anduvo con Dios
y buscó agradar a Dios. Fue un hombre devoto a Dios. Eso es lo que significa piedad. Una persona devota, entregada, que anda y busca agradar a Dios. Cuando nos encontramos con la palabra piedad en el Nuevo Testamento, hace referencia a la actitud personal hacia Dios. A la actitud personal hacia Dios. Y esa actitud va a resultar, se va a hacer evidente en acciones agradables a Dios. Hace referencia a esa actitud, la expresión en el Nuevo Testamento hace referencia a la actitud personal hacia Dios que resulta en unas acciones concretas que van a agradar a Dios. Son unas... es una actitud que se hace evidente en unas acciones. ¿Sí? De manera que la devoción también es acción. Es que es muy piadoso porque lee mucho la Biblia, pero ¿cómo es como padre? ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo es como ciudadano? ¿Cómo es como empleado? ¿Cómo es como profesional? ¿Cómo es como ciudadano? ¿Cómo es como vecino? ¿Cómo es como miembro de la iglesia? ¿Cómo es como líder en la iglesia? ¿Cómo es? Ah, no, ahí sí hay unas bemoles. ¿Cómo es eso? Entonces es piadoso porque lee la Biblia y ora, pero entonces nosotros estamos pensando que Dios nada que ver con mi diario vivir. Y acá lo que tenemos es a Enoc como modelo, de donde estamos tratando de construir lo que es la idea de piedad. Un hombre que anduvo con Dios y agradó a Dios, pensamiento, palabra, obra, y en aquello que dejo de hacer, omisión. ¿Estoy agradando a Dios en todo eso? Es que para nosotros debe ser claro, ¿sí? No se trata solamente de unas experiencias, sí, religiosas, ¿sí? No se trata de un sentimiento. Nosotros pronto tenemos alguna idea de devoción porque estamos en el culto y sentimos una experiencia bonita, que el Señor nos puede regalar una oportunidad de adorar al Señor y ser quebrantados por el Señor leyendo la Biblia, orando, cantando. En el momento de la predicación somos confrontados. Es un momento de mucha efusividad, en el momento de la liturgia del culto, la participación allí con los hermanos, en el tiempo devocional que oramos y leemos la Biblia, ¿sí? No quiero dejar de reconocer el valor de cantar en la iglesia, de ir a la iglesia, de participar en la iglesia, de orar, de leer la Biblia. Eso es parte de esa devoción. Pero no define que alguien es devoto. Porque va cada 8 días a la iglesia, es una persona devota y piadosa. Porque lee la Biblia y sabe mucho de Biblia, es una persona piadosa. No. Debe saber de Biblia, debe ir a la iglesia, debe participar en la iglesia, debe servir en la iglesia, debe leer la Biblia, debe orar. Pero eso no define lo que es una persona devota. Eso no define mi devoción. No me define a mí como una persona devota. Estaría corto. Porque entonces la devoción está siendo definida como una actividad simplemente. Leo la Biblia, participo en el culto, sirvo en la iglesia, estoy escrito cada vez que dicen que escriba algo en el chat, allí escribo algo y digo algo y sí, estoy ahí. No es una actividad, sí es una actitud hacia Dios. ¿Se da cuenta que esto amplía el panorama? La piedad no es, o la devoción, porque estamos asociando piedad y devoción, no es una actividad, es una actitud hacia Dios. ¿Para quién camino? ¿Para quién respiro? ¿Para quién voy? ¿Para quién vengo? Enoc anduvo con Dios, agradó a Dios, dice la Escritura, durante toda su vida. ¿Para quién estoy ejerciendo mi labor como padre, como esposo, insisto, ciudadano, profesional, líder? ¿Para quién? Para agradar a Dios. Hay un autor que, hablando de la
de la piedad va a decir Jerry Bridge, un librito sobre la piedad. Nos dice que esta devoción está compuesta de 3 elementos. 3 elementos esenciales que componen la devoción: el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. El temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Cuidado, que aquí viene una alerta, como un semáforo en rojo. Cuidado, cuidado, haga un pare. Es frecuente pensar que la meta de la vida cristiana es desarrollar un carácter cristiano y una conducta cristiana. Y sí, pues esperamos que el creyente tenga un carácter cristiano, tenga actitudes, unas conductas cristianas. El que roba deje de robar, no mintamos, sino que digamos la verdad. Airaos, pero no pequéis. Estoy citando aquí Efesios capítulo 4, hablándonos de lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que debemos despojarnos, renovarnos y vestirnos. Sí, estamos de acuerdo con eso. Pero cuidado. Cuidado, porque para algunos la vida cristiana es todo un esfuerzo humano por generar cambios en su carácter. Todo un esfuerzo humano en generar conductas cristianas. Y se pasan toda la vida cristiana haciendo esfuerzos para desarrollar un carácter cristiano, conductas cristianas, hablar como cristianos, caminar como cristianos, mirar como miran los cristianos, moverse como se mueven los cristianos, sin tomarnos el tiempo de desarrollar una vida centrada en Dios. Creo que eso es parte del fracaso de nuestro discipulado hoy. El discipulado nos está enseñando a no robar, a no mentir, pero no nos está enseñando cómo lograr eso. Y creemos que se trata solamente de unas disciplinas, unas terapias, sin desarrollar la idea, sin tener la centralidad en Dios y su relación con Él. Por eso nos frustramos en el camino. Recuerda que les decía que Pedro dice que ya nos dio todo y a todos. ¿Qué hace usted y qué hago yo tratando de generar un carácter cristiano lejos de una vida, sin tomarnos el tiempo para desarrollar una vida centrada en Dios? Eso es imposible. Por eso nos frustramos. Y por eso tantos hermanos nuestros quedan en el camino tendidos. Porque les dijimos el qué, no robes. Pero se nos olvidó enseñarle el cómo. Y el cómo no es un método. El cómo es una relación personal con Dios. Enoc anduvo con Dios. Eso es imposible. Si no andamos con Dios, poner cargas sobre nuestros hermanos es pedirle mangos al limón. No es posible. No es posible. Nosotros estamos tratando de agradar a Dios sin tomarnos el tiempo de caminar con Él y desarrollar una relación con Él. Insisto, aquí no se trata de cuántas horas usted pasa leyendo la Biblia.
pueden ser 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 horas, 12 horas al día. ¿Qué es la calidad de su relación con Dios? Aquí no estoy hablando de tiempo. Pues, no estoy diciendo que usted si horas, 12 horas, tiene que bajarlo a 1 hora, a media hora. No. Y que si hora o 30 minutos, entonces tiene que subirlo a 12 horas. No. Creo que la dinámica de la relación es tal que es Dios mismo quien me va diciendo cómo debo ir ampliando y cómo debo ir mejorando esa dinámica de relación con Él. Es obvio que si Él es Señor de mi vida, entonces pensar en que tengo una relación con el Señor de mi vida de 1 minuto diario, cuando tengo 24 horas al día, todo con 60 minutos cada hora, con 60 segundos cada minuto, todo ese tiempo, y solamente le voy a dedicar 1 minuto al día, pues eso no está como muy acorde, si Él es el Señor de mi vida. Pero esto no se trata de que aquí definamos una norma en tiempo de que tienen que ser mínimo 5 horas. No. Creo que la relación, lo que estamos hablando acá, cuidado, ¿sí? No podemos tratar de agradar a Dios sin tomarnos el tiempo de caminar con Él y desarrollar una relación con Él. No podemos. No podemos. Es imposible. Pero creo que el cristianismo del siglo XXI nos está enseñando a tratar de agradar a Dios sin comunión con Él. Y eso sí es algo muy crítico de nuestro tiempo. Mis hermanos, la piedad tiene que ver con andar con Dios y agradar a Dios. Y andar con Dios es esto que acabamos de mencionar. No se puede agradar a Dios si no se camina de la mano con Él, si no tenemos una relación firme con Él, porque Él es el que nos da todo lo que necesitamos para vivir santa y piadosamente. Él, por eso dependemos de Él. Que Dios nos ayude a todos y nos vaya fortaleciendo. Quiero invitarle para que terminemos este tiempo de oración delante del Señor, descansando en Él y meditando en qué es el buen propósito de Dios para su vida. ¿A qué le está llamando el Señor? ¿Cómo es que el Señor hoy le está llamando a usted a vivir una vida santa y piadosa? ¿Y qué significa eso para usted? ¿Qué implica eso para su vida hoy? ¿Qué implica? Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas hoy de meditar en tu palabra, en este llamado que nos haces a vivir santa y piadosamente. Ayúdanos a entender que tú nos llamas a una vida de devoción, a caminar contigo, a agradarte en todo, Señor. Gracias, Dios. Tu bondad y amor sea con todos nosotros, que sea pues tu gracia sustentándonos y ayudándonos, Señor, como lo dice la segunda carta del apóstol Pedro. Tú nos das todo lo que necesitamos y a todos para vivir santa y piadosamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la verdadera piedad y hoy el llamado del Señor a través del apóstol Pablo: ejercítate en la piedad. Y seguimos en esta dinámica: ejercítate en la piedad. Un abrazo para todos, que Dios me los bendiga, me les fortalezca, me les colme. Recuerde que usted puede escribir en el chat, o si usted ve este programa posterior a su emisión, por favor puede escribir sus inquietudes, sus aportes, sus respuestas, sus reacciones en la caja de comentarios. Es importante. Y comparta este estudio con otras personas a quienes les puede ayudar en su peregrinar cristiano. Un abrazo para todos mis hermanos, me alegró mucho verlos y que la bondad de Dios me les acompañe